Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Alejandro Izaurralde, yo soy docente, músico, escritor y bueno, pertenezco a esta organización no gubernamental, agrupación Juan B. Justo, y participo del equipo de Mesas por la Constitución. Y hoy es un día muy especial porque tengo el agrado de recibirlos esta tarde en nuestro instituto, de esta formación ciudadana llamada Arete, que nació para potenciar el trabajo de construcción ciudadana que desde la ONG Agrupación Juan B. Justo venimos llevando a cabo desde finales del 2009, ya sea a través de la voz de los miembros de la agrupación, ya sea a través de las voces de aquellos que son invitados a compartir conocimientos, experiencias, estrategias. Queremos seguir creando espacios donde las personas en libertad descubran la necesidad de no ser meros habitantes de un país, sino ciudadanos comprometidos en la causa de recuperar los valores humanos y republicanos. Esos valores que nos permiten soñar y trabajar por el país que queremos. Como les decía, hoy es un día especial porque, bueno, tenemos, y tengo también yo en lo particular, el agrado de presentar a Fernando Iglesias, a quien le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, Fernando con valentía se atreve nuevamente a reflexionar sobre el peronismo, que pareciera ser un tópico prohibido en nuestro país, un tópico intocable en el ámbito intelectual y periodístico de la Argentina, y que a la reflexión de Fernando pareciera estar inequívocamente como un facto determinante en la génesis de nuestro atraso como país. Y a Fernando le resulta tan evidente que decidió titular a su obra "Es el peronismo estúpido", como un llamado a que despertemos y veamos lo que considera una obviedad histórica. Iglesias parafrasea la famosa expresión de Bill Clinton, quien le reprochaba en 1992 a George Bush, padre, su incapacidad de ver cuál es el problema real del país. Es la economía, estúpido. Paso ahora a, bueno, hablar un poquito del currículum de Fernando Iglesias. Fernando es escritor, es político, es periodista especializado en los aspectos políticos de la globalización. Actualmente es presidente del Consejo del World Federalist Movement, director de la Cátedra de Integración Regional Alterio Spinelli del Consorcio Universitario Italiano per la Argentina, profesor de Teoría de la Globalización y Bloques Regionales de la UCES y de Gobernabilidad Internacional de la Universidad de Belgrano. Es miembro también fundador de Democracia Global, Movimiento por la Unión Sudamericana y el Parlamento Mundial. Iglesias es también motor de la iniciativa Coalición Copla hacia la creación de una Corte Penal Latinoamericana, iniciativa que nuestra ONG acompaña con orgullo. Quien nos acompaña en la mesa, bueno, el coordinador de nuestra ONG, Daniel Lugones, a quien también le ofrecemos un fuerte aplauso. Muy bien, muchas gracias Alejandro, bienvenido Fernando, bienvenidos sean todos a nuestro Instituto de Formación Ciudadana Arete. La idea es comenzar esta charla entre vos y quienes asistieron hoy, que haya un diálogo, un ida y vuelta, pero antes un poco que nos cuentes, se me había ocurrido que nos contaras un poco la raíz o la génesis de por qué se te ocurrió escribir esta obra. Cuando tomás el libro, al comienzo vos contás un poco tu experiencia, tu niñez en Avellaneda, donde contás diferentes realidades de esa época, ¿no? Recordás con cariño una ciudad activa, limpia, con la gente yendo a trabajar, actividad fabril, tus viajes a visitar a tus abuelos a Quequén en tren, ¿no? Casi una utopía suena hoy. Y después haces como una vuelta de página y nos contás cómo es Avellaneda hoy, ¿no? Que sería casi, yo te diría por tu descripción, totalmente opuesto a lo que vos viviste de chico, digamos, ¿no?
Bueno, sería interesante que nos contaras por qué comenzaste con esa génesis, con esa vuelta a tu infancia, porque lo que se tantea un poco en las redes es como que hay gente que reacciona, siempre va a haber gente que reaccione mal frente cuando uno se pone crítico con el peronismo, pero hay una cuestión como que dicen, bueno, ¿por qué esto es ser anti-peronista ahora hay que hablar de unión, como toda esa onda de vamos todos juntos de la mano, el arco iris y las flores, ¿no? Y yo encontré, por lo menos en lo que voy leyendo del libro, que no es un libro antiperonista, ¿no? Es un libro que marca, como bien presentaba Alejandro hoy, hechos obvios de la historia que no se pueden dejar de remarcar, de ver y de mostrar, y que uno no entiende después de tantos años por qué se han dejado de lado, se han ocultado o puesto debajo de la alfombra. Bueno, gracias Daniel, gracias a todos. Arranco por los agradecimientos y por las disculpas antes de intentar contestarte. Agradecimientos a todos por estar acá y en particular a la Juan B. Justo y al Instituto ALT. No voy a hacer nombres porque son muchos y no quiero dejar a ninguno afuera, pero una parte de la génesis, como vos me preguntabas, del libro, por lo menos la génesis de una parte del libro fue una conferencia que di aquí mismo, que era ¿qué es el peronismo?, donde expliqué lo que aparece en el libro, que el peronismo es como la luz, que a veces se comporta como partícula y a veces como onda, y uno no puede entender cómo se comporta de una sola manera, que tiene un montón de formas, y que eso por supuesto no quiere decir que no exista, porque muchos dicen, bueno, pero por un lado el peronismo es un partido político, por otro lado es un movimiento, por otro lado es una asociación delictiva, por otro lado es una especie de marca, de franquicia, y de eso sacan la conclusión de que en realidad no existe. Bueno, el libro toma ese argumento, dice, bueno, Boca también, Boca Juniors, también, para algunos es un lugar donde se trabaja, para otros es un lugar de la pasión, para otros es un color amado, para otros es un color odiado, y de eso nadie saca la conclusión de que Boca Juniors no existe. Y sin embargo, muchos sacan del carácter polimórfico del peronismo la conclusión de que no existe, que me parece obviamente falsa. Manejan el país desde hace un cuarto de siglo, por lo menos, habremos de admitir su existencia para empezar a hablar. Entonces, una parte salió de eso, lo del libro, y otra parte salió de tratar de aportar a una crítica a lo que ha sucedido en estos últimos años, que excede estos últimos años, de ver las raíces de dónde sale el kirchnerismo, porque la eterna reproducción del ciclo peronista se basa en la denegación del carácter peronista de los últimos que estuvieron y en la proclamación del carácter peronista a ultranza del que va a venir, ¿no? Yo hago el chiste que son como el Cristo de los adventistas, dicho esto con todo respeto, que siempre está por llegar. Siempre el peronista real, el verdadero, está por llegar. El que se está yendo o el que se fue, ese no era peronista, ¿no? Entonces, me parece importante eso, caracterizar a lo que ha pasado en estos 12 años, no como una excursión por fuera de la tradición peronista, sino como la consumación de lo que la tradición peronista trae consigo y sigue reproduciendo de diferentes maneras, con diferentes estilos, pero que vienen claramente del peronismo. Y por eso hay un capítulo del libro que se llama exactamente así, El kirchnerismo, etapa superior del peronismo, donde yo trato de marcar las enormes similitudes que existen entre las dos cosas. Las disculpas. No hay libros para vender porque se agotó en una semana. Hablé recién con la editorial con quien yo había acordado que trajeran por lo menos 20 o 30 libros para vender acá, para firmar, y me dicen, los tuvimos que mandar todos a las librerías porque nos prendían fuego, y ya están preparando la segunda edición, y bueno, parece que hay todo un furor con el tema, y a mí no me parece casual, no creo que haya un mérito particular, más allá del de detectar que la sociedad argentina, o por lo menos una parte importante de la sociedad argentina, está harta del peronismo y está harta de que nadie lo diga. Por eso yo apelo mucho a la fabulita de Andersen, de Hans Christian Andersen, sobre el rey desnudo, ¿no? Saben, esa que se ponía un traje que le daban como invisible, el sastre lo engrupía, no le daba nada y le decía que era un traje fantástico y que solo los idiotas no podían verlo. Entonces el rey se ponía un traje invisible y salía desnudo.
y todo andaba bien hasta que apareció un chico que gritó el rey está desnudo, y a partir de ahí todos empezaron a reír. Y bueno, yo espero ser de alguna manera como ese chico que diga, muchacho, el rey está desnudo, hace 25 años que gobiernan el país y el país se cae a pedazos y no hay un solo punto de la agenda que ellos puedan reivindicar. Me parece que es una parte central del libro. La otra es desmentir la leyenda peronista, sobre todo en los dos puntos, porque autoritarios, corruptos, los mismos peronistas dicen, bueno, qué sé yo, todos roban, pero es una cosa casi aceptada, que son autoritarios y que son corruptos. Pero se les reivindica todavía la justicia social como un mérito. El libro trata de desmentir esto y muestra que ninguna de las grandes leyes para los trabajadores, las grandes leyes obreras, desde las vacaciones pagas, las jubilaciones, las 8 horas de trabajo, el descanso dominical, que son las leyes obreras básicas, ninguna se sancionó durante el peronismo, ni una. Hubo algunas, sí, pequeñas correcciones y ampliaciones, la mayoría no durante el peronismo, sino durante la dictadura militar, 43-46, del cual Perón era vicepresidente y del cual fue el candidato, ¿no? Él llega al poder por voto popular como candidato del gobierno militar. Y así lo cuenta, yo lo recojo en el libro, cuenta cuándo le ofrecieron la candidatura y quiénes le ofrecieron la candidatura, que no eran los muchachos de la CGT ni del Partido Laborista, sino que era el ejército argentino que está reunido en la Casa Rosada. Y el otro que me parece así también, me parece fundamental esto, de ver que lo que está pasando, tanto en esta década como en la anterior, tiene un origen directo en el primer gobierno de Perón. Sobre todo, y más que en el primero, en el segundo. Porque el segundo, del que nadie habla, juntaba lo peor de las características de ambos peronismos de estas dos últimas décadas. El plan económico ajustista, socialmente discriminatorio de los años 90, por un lado, y la intolerancia absoluta desde el punto de vista político que trajeron los Kirchner. Y no sé si tiene... y también discute el otro gran mérito, porque está bien, las leyes no, pero redistribuyeron más la riqueza. Mentira. Yo lo que hago es tomar como valor índice de distribución de la riqueza el porcentaje de los salarios en la economía argentina. Y dividir por años, eso está registrado por años, y por lo tanto es fácil decir, arrancamos con una distribución donde a los salarios les toca el 40%, primer gobierno peronista, qué porcentaje subió, qué porcentaje bajó, irlo siguiendo, y cuando llega el cambio, volver a poner el siguiente gobierno peronista, es decir, hacer una tira con todos los gobiernos peronistas, una con todos los gobiernos radicales, y otra tira de redistribución de los salarios, de participación de los salarios en el PBI, con solamente los gobiernos militares. De los tres grupos, sorprendentemente y para vergüenza de todos nosotros, el que mejor lo hizo por poco fueron los militares. Y el que peor lo hizo fue el peronismo. El radicalismo empata más o menos, ni empeoró ni mejoró. Pero los militares la mejoraron un poquitito y el peronismo la disminuyó. Porque todos se acuerdan de las grandes platas dulces del peronismo, el 46-49, la primera fase de la convertibilidad o el 2003-2007 de Kirchner, y se olvidan de que después hubo que pagar las cuentas. Entonces, se pagaron, y cómo se pagaron. Por eso los grandes ajustes de la historia argentina, así como las grandes platas dulces no son las de Martínez de Oz, sino la del primer Perón, 46-49, el primer Menem y el primer Kirchner, los dos más grandes ajustes sociales de la historia argentina no son ajustes clásicos por medidas de corte ajustista, de disminución de los salarios, sino que son ajustes por hiperinflación y por el sistema populista que estamos viviendo ahora. 1975 y 2002, sobre todo el de 2002. Así que bueno, el libro intenta ir desmintiendo esto y sacar y desmentir los lugares comunes que aún aquellos que se dicen críticos del peronismo aceptan. Y acá viene un poco lo que vos me preguntás, esto del antiperonismo. Habría que preguntarles a los que dicen eso, ¿qué quiere decir ser antiperonista? Porque ser antiperonista, uno tiende a pensar, bueno, el que es antiperonista quiere la destrucción del peronismo. Yo a los peronistas lo único que les pido es que se transformen en un partido político normal. Un partido político normal cumple con dos condiciones. Cuando llega al poder no saquea, y cuando no llega al poder y está en la oposición no promueve saqueos. Con que hagan eso nada más, que el próximo gobierno, si es peronista, no saquee, y si no es peronista no organice saqueos, yo ya estoy contento. Así que no sé si eso se ajusta mucho a la definición de antiperonismo. Una definición que además marca todo sobre el otro punto del libro, que es la idea del sesgo peronista. Porque yo escucho a los peronistas hablar peste de los radicales, pero nadie le dice a los peronistas que son antirradicales.
A todo el mundo le parece normal que el peronismo hable mal de los radicales. Y es así. Los demócratas no hablan bien de los republicanos no hablan bien de los demócratas. Pero si vos criticas al peronismo, sos antiperonista. Y estás contra la patria, querés que los chicos pobres se mueran de hambre y querés un país para las minorías. Bueno, eso es uno de los puntos que trato de discutir. Y arranco, como señala Daniel, contando mi experiencia, porque a mí, cuando yo acepté ser diputado, un amigo mío, que era un entrenador de voleibol muy famoso en Italia y que ahora es el entrenador de la selección italiana, me dijo, mira, ahora va a irrumpir en tu vida el personaje, me dijo. Vas a estar vos y va a estar el personaje. El personaje sos vos y no sos vos. Es lo que la gente piensa que vos sos. Pero mi personaje, sobre todo para los peronistas, es un personaje muy confuso porque me identifican, dicho esto con todo el respeto para la gente que vive en la Recoleta, inclusive los peronistas que viven en la Recoleta, que son todos, porque en Recoleta una de las cosas que señala el libro es que detrás del rechazo de la oligarquía, el peronismo tenía una secreta admiración que se manifestaba en que en cuanto tenían la guita iban directamente a todos los hábitos típicos de la oligarquía, desde la Christian Dior de Evita a Louis Vuitton de Madame Kirchner. Y además elegían el barrio arquetípico. En la Recoleta vivió Perón, vivió Evita, vivió Néstor con Cristina y hasta John William Cook, el famoso gordo Cook, que fue el inventor del peronismo revolucionario, donde vivía en la Recoleta. Así, con todo respeto por la Recoleta, a los peronistas se les cruza una imagen que tiene poco que ver con mi verdadera historia, que es una historia de clase media pobre, de gente que llegó con una mano atrás y otra adelante. Yo lo cuento al principio arranco contando una parte y cierro el libro contando también, presentándome, un poco como diciendo, bueno, ahora que leíste el libro, el que lo escribió soy yo, y soy así. Y en 2 o 3 páginas cuento un poco la historia de mi familia y los episodios más tremendos, como el velorio de mi abuelo paterno, murió cuando mi papá tenía 9 años, lo que terminó con toda la... No, era más chico todavía, tenía 5 o 6 años, a los 9 años mi viejo fue el momento en que dejó la escuela. Terminó con toda la familia, con las 3 hermanas con las monjas, los 2 hermanos con los curas y mi abuela a trabajar en la fábrica de día y a lavar ropa de noche para mantenerlos. Y el velorio de mi abuelo fue... murió en el Fiorito, lo subieron a un carro, el cajón en un carro, y hicieron lo que se estilaba en ese momento, que era el tranvía 24, que pasaba por el costado de Fiorito, era la escolta del funeral. Iba adelante el carro hacia el cementerio de Avellaneda, que no era muy lejos, iba adelante el carro con el caballo y con el cajón, y los deudos, como no tenían para pagar un taxi o nada, se subían atrás y iban en el tranvía. Así enterraron a mi abuelo y de ahí empezamos. Por eso también digo, si tenemos que pedirle disculpas a alguien, porque hoy se habla mucho de la pobreza, pero la verdad, más pobres que mis abuelos no había, porque no tenían realmente nada. Yo cuento un poquito eso, desmintiendo esta cosa también tan peronista de que el que critica es porque nació en cuna de oro y no sabe lo que es la pobreza y quiere que esa es un poquito una desmentida concreta y una presentación de mí mismo que no encajo muy bien con la figura del personaje. No sé si contesté a tu pregunta inicial. Sí, creo que sí, muy bien. Estás aprobado, No, porque por ahí me fui bastante por las ramas. No, pero me parece que un poco hablábamos antes de comenzar esta presentación de que sería interesante que hubiera una pequeña introducción y después un ida y vuelta con ustedes. Entonces ahora un poco la pelota iría para el lado de ustedes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, empezamos desde aquí adelante, después pasamos por usted y después igual. Digo que el peronismo es un movimiento tan amplio que convive en todas las ideologías, ¿no es cierto? De la extrema izquierda a la extrema derecha. Pero debe haber un punto donde convergen, digamos. ¿Y cuál es ese punto donde se ponen de acuerdo? Yo tengo mi idea, pero bueno, quería saberlo de tu parte. Ese es uno de los grandes problemas. Los que llegan a la conclusión de que el peronismo no existe se basan en que no existe un núcleo duro ideológico. Uno piensa en un partido político, una serie de valores, una serie de tradiciones, y el peronismo ha tenido de todo, de extrema derecha, de extrema... Bueno, habrá que concluir que básicamente el peronismo ha sido un formidable aparato, de captar el poder y de conservarlo, y de acceder a los beneficios del poder que eso significa.
Por lo tanto, buscar una definición ideológica es no entender lo que pasa. Y en eso entendemos menos nosotros que lo que entienden los extranjeros. Nosotros, es típico, viene un extranjero de afuera, trata de entender lo que pasa en la Argentina y termina teniendo un diagnóstico horrible en general de la política argentina y del peronismo, que es el partido hegemónico. Porque lo específico de la Argentina, desde el punto de vista político, es el peronismo. Es decir, todo lo demás que hay en la política argentina más o menos existió en todos lados. Pero peronismo, como hemos tenido nosotros, solo acá. Sí, hubo movimientos populistas en toda Latinoamérica. Los hubo, nacionalismos autoritarios y populistas los hubo en Europa en los años 20, 30 y 40, que fueron los que fueron derrotados en la guerra. Pero hubo también populismos en Sudamérica, Estensoro en Bolivia, Ibáñez en Chile, Vargas en Brasil. Pero se lo llevó la historia, y no lograron hacer lo que logró hacer el peronismo, que es primero verter una enorme dosis de desconfianza en las instituciones, que fue terrible para la República Argentina, para el carácter republicano de la Argentina, para decirlo mejor. Fue terrible porque instaló una idea perversa, que es que para que los chicos pobres no se mueran de hambre hay que destruir las instituciones, cosa que está a contramana de la realidad. No hay ningún país donde no haya buenas instituciones, donde los chicos pobres no sufran hambre, y al revés, en todos los países donde los chicos sufren hambre, las instituciones están destruidas. Hay una célebre tesis de Amartya Sen, que ganó el Nobel sobre esta idea, demostrando que no había hambrunas en ningún lugar del mundo donde había democracia, y que siempre que había hambrunas, eso estaba ligado directamente a la falta de democracia, y cuando él dice democracia se refiere a una democracia republicana con libertad para derechos de las minorías y libertades públicas, ¿no? Entonces, el peronismo es muchas cosas. Lo que aglutina dentro del peronismo es esta ubris por el poder y los beneficios del poder. Y yo digo que los saqueos que el peronismo, esta cosa de intentar inmediatamente destituir a cualquier partido que se haga con el poder, no peronista, se debe no solo a la nostalgia de los beneficios. O sea, no es que los muchachos cuando salen del poder hacen la cuenta de lo que se están perdiendo y quieren volver lo antes posible. No es solamente eso. Yo creo que sufren lo que se llama horror vacui, horror al vacío, porque siendo la sustancia que aglutina el peronismo básicamente monetaria, ellos dicen, si sacamos esto se va a disolver, ¿no? Que es lo que suele pasar. Entonces, ahí hay un punto muy interesante en ver cómo el peronismo logra, a través de lo que yo llamo, lo que yo defino como su carácter psicopático, alinear a constelaciones políticas que son, o sea, directamente opuestas, ¿no? O sea, muchos acusan, por ejemplo, la alianza, decían fue una alianza que mezcló el agua con el aceite. Y en realidad yo no creo eso, no creo que las diferencias ideológicas en la alianza hayan sido tan fundamentales, y sobre todo el peronismo tiene, digamos, expresiones muchísimo más variadas de todo tipo, ha albergado a extremismos de derecha y extremismos de izquierda, y los ha agrupado dentro del propio movimiento. Lo ha hecho apelando a las típicas armas del psicópata, que es otorgar beneficios a quienes se asocian sin preguntarles de dónde vienen y dándoles cobertura a las fechorías que hayan cometido, y perseguir al que no como si fuera... y eso claramente lo puede hacer solamente el peronismo, porque para hacer eso hay que carecer de escrúpulos y tener una cierta psicología psicopatón y perversa, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Manuel Jiménez. Manuel. En primer lugar, una confusión que traje que necesitemos más confundida, que en realidad no se confundida. Pero esto de derecha a izquierda, creo que si existió alguna vez se superó hace mucho tiempo. No ha habido nada más de izquierda que el fascismo y el nazismo, de origen socialista. Y no ha habido nada más derechista que la finada Unión Soviética en cuanto a defensa de la patria, defensa de la familia y un montón de otros valores morales, etc. Lo que voy a decir ahora es muy personal. Nací mal pensado y luego me perfeccioné con estudios específicos de mal pensado. La economía, y se supone que algo entiendo del tema,
peronista. Aparte del vínculo personal de la banda, muy similar a ti, mexicano. ¿Está tan mal diseñada o es, como decía un gran pensador, el Chapulín Colorado, está fríamente calculado porque su materia prima es la pobreza? Son dos buenas, excelentes preguntas. Primero, con respecto a los totalitarismos de derecha o de izquierda, yo no creo que la polaridad derecha-izquierda haya desaparecido, me sigue pareciendo importante. Es más, mi tesis es que se ha trasladado al ámbito global. Pero llevaría muchísimo tiempo explicar qué quiere decir esto para mí. Yo lo que digo es esto. La primera cuestión de la política no es derecha-izquierda. La primera cuestión de la política es la que anunció el compañero Hobbes. Caos, anarquía o gobierno. Por ahí empieza la política. La segunda es, una vez que tenés gobierno democrático, republicano, con libertad, o gobierno autoritario. ¿Sí? Una vez, la tercera polaridad, ahí sí, una vez que vos tenés gobierno y que ese gobierno es un gobierno republicano, en sus instituciones aparecen diferentes visiones que corresponden al eje de derecho-izquierda. Así, no lo digo yo, así sucedió en la historia. Digo, la distinción entre derecha e izquierda nace en la Asamblea Francesa, que si yo no me equivoco era una institución democrático-republicana, era el Parlamento francés, ¿no? Hasta que uno no llega a la tercera, no existe la derecha y la izquierda. Por lo tanto, no hay totalitarismo de derecha ni de izquierda. Por eso las paradojas que acabas de marcar son muy válidas. Tenían muchísimos aspectos, entre comillas, de izquierda, el fascismo y, por ejemplo, el estatismo, que ahora hoy se dice, no, porque el rol del Estado, eso es la izquierda. Bueno, el fascismo y el nazismo eran fuertemente estatistas. No es que Hitler defendía el libre mercado, ¿no? Entonces, las contradicciones son muchas, y también valores nacionalistas en el estalinismo. Eso es porque los totalitarismos son totalitarismos. No hay totalitarismos de derecha ni de izquierda porque son previos a la existencia de la derecha e izquierda, que solo pueden existir dentro de un régimen republicano. Por lo tanto, eso parece ser un análisis muy abstruso, pero cuando uno ve hoy las elecciones, hay algunos candidatos que se están llevando 4 puntos de los votos para una candidatura imposible, porque siguen pensando que si la derecha es la izquierda, qué sé yo. Digo, es el peronismo, Margarita. Está claro, primero tengamos una república y después dentro del Congreso vamos a ver quién es más de izquierda y quién es más de derecha. Pero si no tenés Congreso no existe. Lo mismo digo yo para el populismo. No hay populismo de derecha e izquierda. Cuando uno ve las similitudes, saben que yo visité años en Italia, viajo frecuentemente y sigo con mucha atención la política italiana. Cuando uno ve las cosas que hizo Berlusconi y las que hicieron los Kirchner, y es más o menos lo mismo: dominio de los medios televisivos, vulgarización del pensamiento, la idea de Forza Italia y Fuerza Argentina, que fue el lema, ¿no? Italiani, brava gente, un país con buena gente. Lo mismo, las mismas idioteces populistas repetidas por la derecha y por la izquierda, porque los populismos tampoco son de derecha, son populismo, no son de derecha ni de izquierda. Con respecto a la economía populista tiene básicamente 2 fases: la fiesta y el pago de la fiesta. Y así ha sido en todos los gobiernos populistas. Pasó en las 3 décadas en que gobernó el peronismo, único aparato político que lo logró en el país. Tuvo una década con Perón, una con Menem y una con los Kirchner, y en todas pasó lo mismo: una gran fiesta de 3-4 años que después se pagó en el resto del periodo. Y pasó también en el 73-76, el 50-50, Helbar, se venía la patria socialista, la distribución de salarios 50 y 50, y después el Rodrigazo en el 75, que tiró todo y puso las cosas peor de como estaban al principio. Entonces la economía populista funciona así y genera... Preguntar si lo hacen voluntariamente, si hay un genio perverso digitando esto o no, es difícil. Yo lo que digo con respecto a esto es: pensemos qué cosa, si uno quisiera crear una fábrica de pobres, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que juntar a todos los pobres en una ciudad. ¿Quién lo hizo? El peronismo. O por lo menos, ¿quién agudizó eso? El peronismo, yendo contra el campo y apostando a la industria ligera, que implica disminución de costos, trasladando la mano de obra. Después hay que someterlos hay que quitarles derechos y ofrecerles prebendas, someterlos al cliente. Bueno, todas las acciones necesarias para crear una fábrica de pobres han sido ejecutadas en el país con gran éxito. Tenemos 30% de pobreza, que no está muy lejos del 38% que tenía el país poco antes de explotar en el 2001. Todo el mundo se acuerda
de la pobreza en la época de la Alianza, 38%, nadie se acuerda de la pobreza en el periodo de Duhalde, 57%. Crecimiento en un solo año, con las medidas del ajuste populista de Duhalde, que fueron 40% de inflación, con salarios congelados, 50% más de pobreza en un año. Yo creo que no hay en el mundo un ejemplo de un país que en un solo año subió el 57% la... Así que preguntar si detrás no hay un genio maldito que... Lo cierto es lo que han generado, esos son datos históricos, se pueden probar y está claro qué es lo que se ha creado, está claro que están todos agrupados en el conurbano, está claro que es el conurbano, el núcleo vigente del poder peronista, es más, es el que plantea ahora ser la dirección. Yo digo que hay tres grandes sectores de la Argentina, que son los tres grandes fracasos históricos de la Argentina, que tienen un liderazgo político en el peronismo. El norte feudal, el sur, el desierto, que es hoy la Patagonia, y el conurbano, que en su momento fue el núcleo del progreso argentino y hoy es el principal problema político del país. Los tres son en los lugares en donde el peronismo goza, no es ya que lo votan o que gobierna, tiene la hegemonía política. Y las elecciones han vuelto a reafirmar básicamente eso. Y así como tuvimos un presidente una década a cargo del peronismo del norte, Menem, una década a cargo del peronismo del sur, nos preparamos, si las cosas no cambian, a tener una década de peronismo del conurbano, que es el peor de todos, ¿no? Es el peronismo de los varones del conurbano, el peronismo de la droga, el peronismo de la policía corrupta, el peronismo de lo peor que hay en el país. Bueno, esperemos recuperar la cordura. Ahora vamos al argumento, pero sigamos un poquitito Humberto, claro. Yo me había enganchado en un hecho menor, casi colorido, relevante, pero ya que está lo mencioné, sobre el tema Avellaneda. Quisiera saber cuándo transcurrió tu infancia, porque en realidad vos también culpas al peronismo. No quiero saber la edad, pero sí... pero no se puede una cosa sin la otra. Porque ya es indudable, como lo dice y está probado en los hechos, que el peronismo después del 49 entra en una decadencia y que en el 55, cuando cae, había inflación, desabastecimiento, conflictos sociales, conflictos con la iglesia y persecución a los opositores. Sin duda. Pero posteriormente no ha cambiado mucho, porque los gobiernos que siguieron mantuvieron una impronta más o menos estatista, dirigista, más allá de cierta proscripción del peronismo. Y parece que eso se ha ido reajustando gobierno tras gobierno. Mirá, mi respuesta, primero déjame mostrar dos fotos que me gustan mucho. Este es mi tío Pancho, ¿no? Playa de Quequén, el que está abajo con la pelota soy yo, mi abuela, con mi hermano, mi primo, y el que está acá es mi tío Pancho, el señor simpático del gorrito. ¿Identifica más o menos la cara? Bueno, ¿quiénes son los dos señores que están al lado de mi tío Pancho? Perón y Mercante, ¿no? El gobernador de la provincia y el presidente de la nación. Mi tío era secretario general del sindicato de jaboneros de Avellaneda, fábrica Conen. De ahí vengo yo, y no de quizás qué ignoto. Pero vos me preguntás por la Avellaneda. Yo nací en el 57, me crié en la Avellaneda de los años 60. Y tenía muchísimos defectos Avellaneda, muchísimos problemas. Pero yo creo que la Argentina de los años 60 fue la última Argentina razonable que hubo. No perfecta, pero era razonable. Era una Argentina más o menos razonable. Hubo cosas horribles, vino Onganía, la noche de los bastones largos, bueno, un montón de cosas que se pueden... Pero era una Argentina más o menos razonable. Uno salía a la calle, qué sé yo, los chicos iban a bailar y los padres dormían, no estaban pendientes de si volvían o no volvían. La gente circulaba normalmente por la calle, sacaba la mesita a la vereda para comer un sándwich con los vecinos. Digamos, era un país razonable el de los años 60. Y tuvo crecimientos, yo creo que todo el mundo habla... parece creer que los peronistas son muy buenos manejando la economía, a pesar que los dos grandes crash más grandes de la historia económica argentina fueron peronistas, 1975 y 2002, y que todos creen que los radicales son idiotas en economía, pero los únicos gobiernos más o menos razonables y más o menos exitosos en los últimos 50 años de historia argentina fueron radicales. Fueron el radical Frondizi, que sentó las bases de un desarrollo industrial razonable para esa época, que creó la Argentina más o menos progresista de los años 60, con Ilía, que gobernó 3 años con lo que hoy llamaríamos tasas chinas, ¿no? Y yo creo que
ese fue uno de los grandes... Hubo dos momentos de destrucción de Argentina que tenían muchos defectos, pero que eran razonables. La primera la encabezó el revisionismo histórico, que a la Argentina agropecuaria, que tenía un montón de problemas, un montón de defectos, y había perdido de alguna manera su lugar en el mundo porque Inglaterra, que era, digamos, la potencia económicamente aliada, estaba declinando y estaba subiendo Estados Unidos. Esa Argentina agropecuaria no se podía prolongar eternamente en el tiempo, tenía que cambiar, pero estaba en el lugar de Australia y Canadá. Y Australia y Canadá supieron cómo seguir adelante y la Argentina no. Es ridículo que los herederos y los que adhieren a quienes lograron que la Argentina no fuera ni Canadá ni Australia le pasen la factura a la Argentina agropecuaria, que era uno de los países más ricos del mundo, no solamente para los oligarcas. Mi tío se vino, ¿por qué se vino mi familia y la familia de todos ustedes? Porque los pobres acá vivían mejor que en Europa. Si no, no se venían, ¿no? Entonces, eso lo hizo el revisionismo histórico, de donde salen dos grandes líneas. El revisionismo histórico elitista, falangista, digamos así, crea lo que yo llamo el partido militar. Ahí está Uriburu dando el primer golpe militar del Estado. Ahí lo tienen, ahí la tienen la foto. Y el revisionismo populista crea la base ideológica para el otro gran partido, el partido populista. Básicamente el peronismo, ahí está, ya no, el otro, ¿no? Están llegando a dar el primer golpe. Las dos grandes fuerzas que gobernaron el país desde 1930 hasta ahora. Pasaron 85 años, los partidos surgidos de esa foto gobernaron 53. Casi todo el tiempo gobernaron ellos. Entonces, y eso pasó de nuevo en los 60. Y la película que mostró eso mejor fue La Hora de los Hornos. Los chicos que después terminaron en la guerrilla en los años 70 se educaron, fue fundamental La Hora de los Hornos y los libros estilo La Hora de los Hornos que mostraban a la Argentina de los 60 como un lugar monstruoso, lleno de villas, lleno de pobreza, los ingenios azucareros, las prostitutas, que obviamente existía pobreza en la Argentina, pero era el 2-3%, ¿no? Y en nombre de eso se destruyó esa Argentina y se la reemplazó por una mucho peor. Paradójicamente, quien filmó La Hora de los Hornos, estoy hablando del senador Pino Solanas, hoy uno lee las propuestas de Pino Solanas y llevan todos a la década del 60. Quieren los trenes de la década del 60, el 50-50 de la década del 60, la educación, y la piensa como la de la década de los 60. Bueno, fueron ellos los que la destruyeron. Les parecía un antro de lo peor. Y a mí me parece que la Argentina claramente ha fracasado y uno tiene que pensar, es cierto, la Argentina agropecuaria no podía seguir como venía, pero el problema fue que no supimos cómo continuar. Es absurdo decir el trazado en embudo de la Argentina agropecuaria, porque el trazado en embudo para traer todo al puerto de Buenos Aires era perfectamente razonable y funcional para el momento que se la construyó, y efectivamente provocó un gran progreso hasta el punto que la Argentina, que era, esto tampoco forma parte del sentido común, las Provincias Unidas del Sur, lo que terminó siendo la Argentina, era la parte más pobre de Sudamérica. Los ricos eran los mexicanos y los peruanos que tenían oro, y hasta Bolivia que tenía metales. Esto dependía de Potosí. Acá nuestros héroes nacionales se educaron en Potosí, porque la universidad estaba en Potosí. Esto era un rancherío. Dejó de ser un rancherío cuando alambraron, pusieron ferrocarriles, y todo ese proyecto que fue el de la Argentina agropecuaria puso a Argentina entre los sexto lugar en el PBI per cápita del mundo año 1910. En el año 1950 estábamos todavía 13º, 1950, entre Francia y Bélgica, 13º. Hoy estamos 50 y pico en el medio de no sé dónde, ¿no? Entonces, es cierto, el trazado en embudo era para la Argentina agropecuaria y no se adaptaba al desarrollo industrial. Bueno, la Argentina industrial tenía que hacer su ferrocarril, ¿no? Si no, la Argentina industrial fue un adolescente tardío que vivió siempre quejándose de lo que hizo el padre y sigue viviendo a costa de lo que hizo el padre, vive de la soja todavía, ¿no? Ahora, los demás países tomaron las redes originales y las complementaron con lo que se necesitaba para seguirse desarrollando en una era que iba cambiando. Que es lo razonable que había que hacer. En cambio acá nos quedamos diciendo, el trazado en embudo, Scalabrini y Ortiz, ¿no? Bueno, ¿y qué problema hay? Es decir, la Argentina industrial, ¿cuántos trazados diferentes hizo? Ni uno. Lo que hizo fue destruir lo que había hecho la Argentina agropecuaria. Bueno, ahí estamos todavía. Sí, está Walter y después, ¿cuál es tu nombre? Sergio. Después Sergio.
Bueno, una cosa que me llama la atención, que quiero traer un poco el peronismo a la actualidad, es el uso constante de las imágenes y de los monumentos y de ponerle un centro cultural a Néstor Kirchner, que no sé por qué el centro cultural tiene que llevar el nombre de un presidente muerto, directamente, que se pondría el nombre de un artista para el caso, yo creo. Que ahora lo quieren cambiar. Pero también pasa a la vez que cuando se van esos gobiernos peronistas le cambian el nombre nuevamente. No sé, vos lo sabrás, Ciudad Evita, ahora en la época militar se llama Martín de Güemes. Vuelve a ser Ciudad Evita. O sea, si yo quiero ver esa idea de los simbolismos, de las imágenes, ¿trabajan un poco la psicopatía como se habla en el libro? Sí, y está tocado como tal en el libro, el tema está desarrollado. Primero está desarrollada esta idea. La paradoja de que siempre los movimientos más atrasados, los que proponen como el peronismo o como en su momento, y no estoy diciendo que sean lo mismo, pero tanto el peronismo como los nacionalismos populistas, lo que proponen siempre es una especie de revival del ancien régime, ¿no? Del antiguo régimen, el soberano que gobierna solo, que no tiene parlamento, que es a la vez el sistema de justicia y el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? Las damas de caridad, en la época, las damas de beneficencia o la Fundación Evita, si sos populista, todo eso es el régimen monárquico. El populismo lo que trae es otra vez el régimen monárquico. El mejor restaurante, o uno de los mejores restaurantes cubanos de esta ciudad se llama Rey Castro. Está perfecto, Rey Castro. Nada se parece más a un rey que Fidel Castro. Es decir, o Stalin en su momento. Stalin era el nuevo zar, ¿no? El populismo es siempre un revival del antiguo régimen. Sin embargo, su modo de comunicación es el más moderno de todos. Es muy bueno el libro de Silvia Mercado, que yo hojeé, todavía no lo terminé, sobre Apple, el inventor del peronismo. Los más atrasados políticamente siempre tuvieron una visión completamente moderna de cómo comunicarse y exitosa. Y lo dice Perón. Dice, ellos no supieron usar la radio. Creían que todavía, como la prensa era contraria al régimen, pero ¿quiénes leían los diarios? Cada vez menos, y la radio la escuchaban todos. Y Perón fue derecho a la radio. Como estos muchachos que armaron lo del Bicentenario, el fútbol para todos. Bueno, en eso tiene una habilidad que el resto de la fuerza política no tiene. Esa paradoja está explicada en el libro. Y también está explicada esta cosa que decís vos. Esta se supone que es una ciudad gorilísima, ¿no? Acá el peronismo nunca ganó y cualquier peronista apenas... Alberto Fernández dijo, a ver cuándo la capital federal va a aprender a votar como el resto del país. Gorilas, nos dijo. Bueno, ciudad gorilísima, pero ¿ustedes se acuerdan de los 3 últimos senadores que votamos? Los gorilísimos, 2 peronistas, Santilli y Solana. ¿Cuáles son las intervenciones monumentales más grandes de la ciudad de Buenos Aires? No digo estatuas porque no son exactamente estatuas, pero intervenciones monumentales. ¿Eh? No, Evita, entras ahí, venís a Avellaneda y ves el obelisco así chiquitito y Evita y de los dos lados la ponen, en un edificio que no tiraron abajo porque tenía una memoria peronista que era la del Cabildo Peronista. Todo el resto de la 9, imagínate qué gorilas y qué poco respetuoso de la tradición peronista que vos ves. Toda la 9 de julio es un desierto, no quedó un solo edificio en pie, el único que quedó un edificio peronista, pero somos gorilísimos. Además le ponen el coso de Evita, no de un lado, de los dos lados, bien grande, luminoso, que se vea desde kilómetros, ¿no? Y hay una propuesta de Ritondo, legislador peronista del PRO, para hacer una estatua de Perón en Belgrano y Paseo Colón y llamar a la plaza Juan Domingo Perón. El problema que tiene es que si se hace lo que está aprobado también a nivel nacional por la ley Cafiero, van a hacer otra estatua más de Perón a menos de 1 kilómetro, justo enfrente del Correo Central, perdón, no del Correo Central, del Centro Cultural Néstor Kirchner. ¿Cómo es? En la ciudad más gorila del país, ¿no? Entonces, eso es el sesgo peronista. Y como esto no les alcanzaba, tuvieron que sacar a Cristóbal Colón y ofender a toda la comunidad italiana y poner otro símbolo en Akan Pop ahí. Porque yo no estoy en contra de que Juan Azurduy le hagan un monumento. No me gusta, pero bueno, me lo podría bancar. Pero ¿había que sacar el de Colón? No había ningún lugar para ponerlo. Entonces, todo el tiempo es esta cosa del psicópata que te moja la oreja y te avanza y te tira para atrás. Y si vos contestás, seguro que estás con los que bombardearon la plaza en el 55, querés que los chicos se mueran de hambre y sos un agente del imperialismo. Bueno, eso es lo que el libro trata de dar vuelta en lo poquísimo que puede hacer un libro. Que decir, basta muchachos, estamos hartos, no queremos más, ya nos dimos cuenta del truco y no tenemos miedo de decir que estamos hartos del peronismo. Basta de peronismo, que el peronismo cumpla lo que prometió.
Lo prometió en los 80, hace 30 años. Y después le dieron la renovación peronista a Cafiero, a Menem, a Kirchner, a Duhalde y a Cristina Kirchner, que es como darle la renovación de la iglesia a Torquemada, ¿no? Sergio. Sí. La de Sergio y una más, porque yo y cuarto me tengo que poner a firmar y media me tengo que ir porque estoy en el programa de Fernández Díaz y no puedo faltarle, ¿no? Sí. Hay un periodismo bueno. Está muerto. Mirá. Un aplauso. Es muy buena, es muy buena. El libro también intenta responder esa pregunta, dirigiéndose al peronista bueno por antonomasia, mi querido amigo Julio Bárbaro, que es el peronista bueno por definición. Porque la tesis de Bárbaro... A mí me parece que es el más peronista de los peronistas, Julio Bárbaro. Entendió perfectamente el clima de hartazgo moral que hay en la sociedad y ya está corriendo y está elaborando una nueva... Mirá, la idea del peronista bueno es excelente porque como el peronismo es por definición bueno, todos los que son malos no son peronistas. Entonces si vos sube uno con el carnet del Partido Justicialista, hace 40 años que milita ahí, él y la esposa son peronistas, van en las boletas del Partido Justicialista, juntan a todo el Partido Justicialista, los tienen todavía ahí, matan a un fiscal y a los 3 días está toda la dirección del Partido Justicialista diciendo que es un complot contra la presidenta. Y a pesar de todo eso, cuando llega el momento de la elección, te dicen, bueno, pero en realidad no eran peronistas, eran montoneros. El peronista verdadero es Scioli, hay que votar a Scioli. Bueno, este es el truco, ¿no? Yo le digo esto a Julio Bárbaro, obviamente es una chicana. Le digo, si hubiera peronistas buenos, en el próximo Congreso del Partido Justicialista habría una corriente mayoritaria que pediría bajar las candidaturas. Porque las candidaturas que tienen son una vergüenza, son un mamarracho, son un conjunto de delincuentes y de ignorantes o de combinación de ambos. Y lo único que puede pasar para el peronismo, si gana de nuevo, es que termine de destruir al país. ¿Quieren los peronistas buenos que el peronismo termine de destruir al país? No, bueno, vayan al Congreso del Partido Justicialista y digan, muchachos, hace 25 años que gobernamos nosotros, hicimos un desastre, bajemos las candidaturas y por 4 años vayamos al exilio. Si nos vamos al exilio y no hay plata, es probable que los que están acá por la plata se vayan y podamos armar un partido de gente decente. 4 años en el exilio, o sea, tan malo no puede ser. Es como decía hace mucho tiempo la despedida de la televisión era un momento de reposo y meditación propicio para un examen de conciencia. Bueno, eso podría ser 4 años del peronismo fuera del poder, un momento de reposo y meditación propicio para un examen de conciencia. Por supuesto esto no va a pasar y esto responde a tu pregunta sobre si hay un peronismo bueno. Puede haber peronistas buenos, pero un peronismo bueno no. Y ojalá me desmientan, ojalá andá la próxima vez que se junte el Partido Justicialista y fíjate si alguno propone que bajen las candidaturas o qué pasa si alguno lo propone, además de ser linchado, ¿no? Entonces, y digamos la verdad, el Partido Justicialista, porque muchos dicen es el PJ, no es el peronismo, hay que despegar al pueblo peronista del PJ. Bueno, que se despeguen ellos, ¿no? Porque es el pueblo peronista el que vota al PJ. Entonces, si se quieren despegar, yo encantadísimo, que no los voten más y se van a despegar solos, no necesitan mi ayuda. ¿Cómo yo para despegarlo? Yo, Iglesia, ¿qué hago? ¿Un libro? ¿Qué tengo que hacer para despegar al pueblo peronista del PJ? Si el pueblo peronista sigue votando al PJ, inclusive de abajo del agua. Son ellos los que se tienen que despegar. Y en esto de despegarlo hay una actitud falsamente progresista, paternalista, en el cual vos le decís al otro lo que tiene que ser. El pueblo peronista es el que todavía sigue votando básicamente al Partido Justicialista. Y mientras lo siga haciendo, no va a haber salida para ellos. Las pocas veces que no lo hizo, la Argentina algo intentó. Podemos criticar mucho a Alfonsín, pero el Alfonsín del 83 era un Alfonsín elogiable, un Alfonsín sin pelos en la lengua, que dijo hay que terminar con el pacto sindical militar. ¿Quién eran los integrantes del pacto sindical militar? El Partido Populista y el Partido Militar, que acá están, ¿no? Y lo dijo sin pelos en la lengua. Entonces toda esta cosa de no ofendamos, nos tiene que votar todo el mundo le habla al 16% ¿saben cuántos son los peronistas en el país? Que cuando les preguntan, le dicen, ¿vos cómo qué te definís? Dicen, yo soy peronista. Es el 16%. Pero sacan el 60% de los votos.
En la provincia de Buenos Aires el 80%. Y en gran parte es porque, para mí, porque no hay una oposición que le hable al 84% de la Argentina que no es peronista, y hoy están todos diciendo, bueno, a ver cómo le saco los votos a De la Sota, cómo saco los votos de Massa, cómo le saco los votos a Stolbizer. Muchachos, 10 millones de argentinos no votaron porque no fueron a votar o porque votaron en blanco. 10 millones. ¿Quién le habla a esos? Ahí están los votos que se necesitan. En gente que vuelva a creer que la política tiene un sentido, que no es simplemente un rejunte. ¿Y cómo vas a hacer esto si todo el mundo está viendo el desastre y vos no decís que esto es un desastre? No hace falta hacer lo que hago yo, que soy un escritor y me puedo permitir. No hace falta que los líderes de Cambiemos digan esto. Es fácil de decir. 24 de 26 años ha gobernado el Partido Justicialista. ¿Cuáles son los resultados? 30% en la pobreza. 1/3 de los trabajadores en negro, 16 millones de personas que tienen edad laboral, argentinos, tienen edad laboral y no trabajan. Marginalidad creciente en todos lados, la educación para atrás, el país en default, la infraestructura se cae a pedazos, chocan los trenes e inunda la provincia. Seguridad no tiene nadie, a un fiscal palazo en la cabeza. Imagínate los demás. No hace falta decir mucho. Y nada más que tomar lo que se dicen ellos. ¿Qué se dicen los candidatos peronistas entre ellos? Uno le dice drogón a uno, el otro le contesta que es narco, el otro sale hoy diciéndole que se le afanaron todas las boletas. Digo, no lo digo yo que soy gorila. Tomen lo que dicen los peronistas y pregúntenle a la gente si quiere ser gobernada por esta gente que se acusa entre sí de drogón, de narco, de robaboletas. Digo, no me parece que sea muy difícil. Ni me parece que sea promover bombardeos de la Plaza de Mayo, ni me parece que el peronista honesto, que tiene el cuadro de Perón y Evita, y cree en eso, se vaya a ofender y vaya a decir yo no lo voto, porque si dice, si critica el peronismo yo no lo voto, es un voto que ya está perdido. Déjalo ahí, hablale al resto, que soy el 84%. Bueno, Barrio Nuevo dijo algo en el sentido que vos, bueno, en el sentido que vos pedís. Sí, hay que dejar de robar 2 años. Está puesto así, está puesto así en el libro. Bajemos las candidaturas, hagámosle caso a Barrio Nuevo y no organicemos nuevos saqueos. 2 preguntitas últimas. Una, por favor, porque si no, no voy a quedar tiempo para firmar. Vos. Sí, Fernando, acá. Ahí estás, dale. A ver, comprendo el rol activo del peronismo en todo esto que lo decís, de hecho lo tengo bien ojeado. El tema es eso, los peronistas, como bien marcaste en un momento, no ponen una piedra en la cabeza y digan, vos hay cierta necesidad de la sociedad del periodo que nos metemos. Tema oposición, la rescato a la doctora Carrió y a Silvestre. ¿Cuál es la responsabilidad de la oposición en todo este tema que es el peronismo? Es muy buena pregunta. Desde luego, hay enormes responsabilidades, pero yo creo que hay que entender el vínculo así. La oposición representa a todo el país. No es muy diferente de lo que es el país. Porque no es que los dirigentes que sean a la oposición dicen cosas distintas de lo que dice la gente. También hay dentro de la oposición dirigentes que son muy críticos con el peronismo. O sea, yo creo que la oposición representa bastante bien a lo que es el país. El peronismo no, representa la parte mala del país. Solo eso. El cinismo, la perversión, el fanatismo, la corrupción, la tendencia a creer que va a venir un salvador de la patria y que con eso nos salvamos todos. La idea de que, bueno, hagamos algo para ahora, tratemos de vivir lo mejor posible ahora y mañana ya veremos. Todo eso, el cortoplacismo, todo eso es lo peor de la sociedad argentina. Mentira que el peronismo representa a la sociedad argentina, representa solo lo peor. Y la sociedad, la oposición representa el conjunto de la sociedad argentina, donde tenés una minoría que combate contra esto, una gran mayoría que mira casi con indiferencia y en el medio una gran cantidad de lo que yo llamo poncio-pilatistas que se lavan las manos, ¿no? Que no quieren, que son muy ecuánimes porque no quieren estar de parte del avasallador ni del avasallado. Hay que ser ecuánime, no hay que meterse. Entonces, ¿cuál es la relación que define entre el peronismo y la sociedad argentina? Yo la defino como la sociedad, yo digo que se parece mucho a la relación entre el marido golpeador y la mujer golpeada. Si uno escucha el discurso peronista, es el discurso del marido golpeador. Es, acordate, es la estrategia del marido golpeador.
empezamos bien, los golpeadores siempre son muy amables, siempre hay un periodo de romance en el cual atrapan a su víctima que dura unos meses o unos años y después revelan, bueno, el peronismo ha hecho siempre así, lo ha hecho con el primer Perón, 46-49, lo hizo con Menem, con la primera convertibilidad, lo hizo con Kirchner ahora. Y el discurso es, ¿qué dice el marido golpeador? Acordate de nuestra luna de miel. Ese es el discurso del peronismo. Los días más felices fueron peronistas. ¿Qué más dice el marido golpeador? No era yo el que te pegaba, lo que pasa es que tomé un poco y en realidad estoy muy nervioso porque en la oficina, entonces eso me puso nervioso. Es lo que dice el peronismo, no somos nosotros, no era yo el que te golpeaba. Te golpeaba Kirchner, te golpeó López Rega, te golpeó Menem. El peronismo no, yo no, yo soy Scioli. Yo no te golpeé, fue Kirchner, ¿no? ¿Qué más dice el marido golpeador para excusarse? Dice, no te voy a golpear más, te prometo que no lo voy a hacer más. Ahora va a ser distinto. ¿Cuánta gente votó a los Kirchner? Porque todo el mundo decía que no iban a hacer lo mismo que Menem. No, claro, lo hicieron mucho peor. Todos los defectos de Menem van lo que pusieron ellos. Y los defectos que tenía Menem, la corrupción, por ejemplo, multiplicada por 20. ¿No? Que es lo mismo que pasa con Scioli. Todo el mundo está diciendo, bueno, pero Scioli, el tono, el estilo, no va a ser otra cosa. Sí, bueno, pero está parado en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué era mejor predictor de lo que iba a pasar con los Kirchner que ver lo que habían hecho en Santa Cruz? No, bastaba mirar lo que habían hecho en Santa Cruz para ver lo que iban a hacer ahora. ¿Qué mejor predictor de lo que va a hacer el país que mirar la provincia de Buenos Aires para ver qué es lo que hizo Scioli? Ahora, ¿quién dice eso? Es muy sencillo, ¿no? Pararse, no tenés que hacer antiperonismo, ni ponerte a ver, mostrar la foto, ni nada. Tenés que decir, miren, lo que pasó en la Argentina estos 12 años fue lo mismo que había pasado en Santa Cruz. Lo que va a pasar en la Argentina, si gobierna Scioli, es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Fin de la charla. Te vas a inundar de agua y de droga. Stop. No es muy difícil, pero nadie lo dice. ¿Por qué? Porque también en esto la oposición es como la amiga o como la madre de la mujer golpeada, que no la quiere sacar de la situación en la que está, sino que le dice, bueno, nena, algo habrás hecho. Algo, pues si tu marido te golpeó, está bien, no está bien que te pegue, está mal, yo no estoy a favor de que te pegue, pero algo habrás hecho vos, porque si no, y acordate además que es tu marido, ¿no? Y vos lo elegiste, ¿no? ¿No lo elegiste vos a tu marido? ¿Y por qué te quejas ahora? No es lo que eso es lo que dice la oposición, pero los votan, te dicen. Claro que los votan. Como eligen al marido golpeador exactamente igual que elige a la mujer golpeada. Y ese discurso es el discurso de la oposición. Yo creo que es muy difícil salir de ahí, es muy difícil dejar de ser la mujer golpeada, si tus amigas, si tu ámbito social no te apoya, no te dice tenés razón, y si tu ámbito social te dice a vos tenés razón, pero a vos el único que te puede gobernar es tu marido, vos te quedás ahí. Entonces, eso es modestamente el intento del libro. Tratar de despertar a la mujer golpeada, que es la sociedad argentina, y decir, lo que está pasando es un escándalo. La gente pobre, la gente con poca formación, no tiene tiempo, no viaja al exterior, ni tiene tiempo de darse cuenta que lo que pasa no es normal. Tiene que haber una dirigencia política, intelectual y periodística que sea capaz de decir, no es normal que se te inunde la provincia y que que te tomes un avión de primera clase para irte a Italia. No, pero es porque me tenía que tender el brazo. Pero no es normal que vos no tengas un solo servicio médico en el país y donde te puedas atender del brazo. ¿Quién dice esto? Nadie dice esto. Entonces, si nadie dice esto, ¿por qué no van a votar al peronismo? No, y peor, ¿no? Peor. Estaba muy estresado y por eso me fui a... Bueno, todo eso, ¿no? Digo, me parece que lo que falta es una enunciación. Y yo lo que intento con esto es correr el límite. Yo sé que me van a decir recontra gorila y me van a insultar, pero entonces voy a quedar yo como el gorila y va a quedar un espacio que desde donde está la oposición quizás se pueda correr un poquito para el lado que yo creo que se tiene que correr, sabiendo que el gorila es Iglesias, porque esto no lo van a decir nunca y está bien que un líder político que aspira a la presidencia no se dedique a esto,
porque no llegaría, ¿no? Hay que encontrar las formas correctas de decir esto, que no son ponerse a decir eso. Miren qué pasó, gobernaron 7 de los últimos 8 presidentes, 24 de 26 años, desde 1987 gobiernan la provincia de Buenos Aires. Quieren que el país se transforme en un inmenso conurbano, en una inmensa provincia de Buenos Aires. Bueno, ya saben a quién tiene que votar. Nosotros queremos hacer otra cosa. Ni nada más, no hay mucho más que decir. Ni la comisaría de la mujer, ni una menos, va a evitar, salvo que la mujer le rompa la cara al tipo que le pega, va a evitar que él siga pegando. Pero también es cierto eso. De autoconsuelo, lamentablemente, digamos, todos los que estamos en contra de este horror que vos describiste, realmente necesitamos de algún modo que alguien se pare y concretamente los saque a patadas en un buen lugar. Bueno, yo creo que sacar a patadas es transformarse, tener un liderazgo que pueda prometer, que diga dos cosas. Esto no salió de la nada, salió de un partido que es el que vuelve a proponerse para seguir en el gobierno. Lo que está pasando no es normal. No puede ser que la Argentina, que estaba entre los 10 primeros, primero era el país que estaba entre los 10 primeros del mundo. Después era el país donde los italianos y los españoles se venían porque se veía mejor que en Italia y en España. Se ha transformado en el país en el cual empezamos a envidiar a Uruguay y Chile. Esto no es normal, no porque los uruguayos y chilenos sean peores que nosotros, sino porque los recursos inmensos que tiene este país son incomparables a los que tienen Uruguay y Chile. Entonces no puede ser que acá estemos viviendo por debajo de ese nivel y nos parezca natural que la provincia se inunde, que los candidatos se digan narco y drogón. Esto no es normal. Hay que decirlo, hay que enunciarlo, y también hay que tener un programa para el futuro. La parte final del libro, y cierro con esto para poder empezar a firmar, intenta hacer una respuesta de cómo salir, de cómo la Argentina tiene que pensar el futuro y cómo combatir, cómo salir de lo que yo llamo los 4 jinetes del apocalipsis. Había una parte que sacamos, porque ya el libro era muy extenso, que se llamaba así, los 5 jinetes del apocalipsis, que son los que vienen gobernando el país: el estatismo, el nacionalismo, el populismo y el industrialismo. Son los 4 jinetes del apocalipsis que han acabado. El estatismo ha destruido el Estado, el populismo ha oprimido al pueblo, el nacionalismo ha hecho que la nación sea cada vez menos importante y cada vez esté en una peor situación, y el industrialismo ha creado una industria que no nos sirve prácticamente para nada y que ha destruido las posibilidades de avance. El 5.º jinete del apocalipsis es el que viene ahora, y es el crimen organizado, la droga. ¿Cómo evitarlo o cómo intentar evitarlo? Destruyendo los lugares comunes que se han instalado en estas 4 claves: estatista, nacionalista, populista e industrialista. Es la parte final del libro, con una propuesta de pensar la Argentina del siglo XXI, que espero que el libro no los aburra antes y que lleguen hasta leerlo. Muchísimas gracias.